que dividamos una red pero que tengan capacidad de tantos hosts, digamos 1000 hosts, 500 hosts, pero sin importar qué cantidad de sus redes nos resulten, ¿verdad? Esas son las dos formas. Nos pueden pedir cantidad de sus redes o cantidad de hosts por su red. Esa es la forma tradicional de esto, de plantear los problemas. Ahora, en la forma tradicional nos van a dar siempre una dirección de red, ¿verdad? Toda dirección de red viene asociada con una máscara y nos pueden pedir que dividamos esa red en 2 subredes, en 4 subredes, en 5 subredes, en 7 subredes, pero nosotros siempre vamos a trabajar con múltiplos exponenciales de 2. Bueno, aquí en el ejemplo, esta red la dividen en 4, entonces nosotros lo que inicialmente teníamos en una dirección que eran dos partes, parte de red y parte de host, ahora se divide como en 3 partes. Siempre la parte de red que no cambie se mantiene, pero la parte de host se divide en algo que le llaman parte de los subred y lo que queda sería la parte de host. Entonces, esa parte de la subred es donde se prestan los bits de la parte de host. Y esto va a depender de la cantidad de subredes que nos pidan. Entonces, si nos piden 3 subredes, yo la redondearía esa solicitud a 4, que es el múltiplo exponencial de 2, ¿eh? Porque 2, 4, 8, 16, 32, ¿eh? 64, 128, así pues. Como que eleve 2 a una potencia, pues 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y así lo que resulta. Entonces, si nos piden 3 subredes, yo lo redondearía a 4 y tendría que prestar 2 bits de la parte de host para crear esas subredes. Con 2 bits yo tengo 2 a la 2, las 4 subredes que me estarían solicitando. Hay algo interesante también al prestar esos bits para crear sus redes, la máscara se va a modificar, o sea, va a aumentar la cantidad de bits de la máscara. O sea, si yo tenía 24 y presto 2, ahora van a ser 26 bits la máscara y quedarían 6 bits para la parte de host. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en esto? Ocurría de que si yo presté 2 bits, esto que miran en naranja, ¿verdad? Yo presté 2 bits, esos 2 bits van a tener 4 combinaciones. ¿Cuáles son esas combinaciones? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ahora, para determinar la dirección de red, yo lo que hago uso es la parte de red y los bits que yo tomo prestado. En este caso son los dos más significativos del cuarto octeto que equivalen a 128 y 64, de acuerdo a su posición, 2 a la 7 y 2 a la 6, 128 y 64. Entonces, de acuerdo a las combinaciones, se vienen generando las direcciones. Bueno, algo a destacar es que cada vez que nosotros dividamos una red en sus redes, la primera subred que obtengamos va a ser, o sea, va a tener el mismo valor que la red inicial, el mismo valor, la misma valor. Pero lo único diferente es que ahora la máscara va a tener más bits, o sea, el prefijo va a ser mayor que la máscara original, pues. Entonces, eso grábenselo. Siempre la primera subred es la que teníamos, pues la que teníamos originalmente, lo que se modifique la máscara. Entonces, 0, 0, y todos los restantes 0, 0 aquí en el cuarto octeto, ¿eh? Los 3 primeros octetos son los mismos, 192, 168, 1. En la otra combinación, que es 0, 1, 0, 1, 1 en la posición 64, entonces yo tengo 192, 168, 1.64. Y aquí para la combinación 1, 0, yo tendría un 1 en la posición 128, 0 en la posición 64, entonces aquí, y todos los demás 0, entonces 128. Y cuando los dos son 1, tendría 128 y 64. La máscara, observen que también cambió. Inicialmente era 255 o 55 o 550, pero ahora aumentó 2 bits más. O sea, los bits que presté para crear su red. Pero estos bits corresponden a los bits más significativos del cuarto octeto, es decir, 128 y 64. Entonces la máscara cambia en el cuarto octeto, ya no es 0, sino 192. ¿Eh? Entonces, ese es el método tradicional, prestar bits. Y si ustedes encuentran o buscan videos en YouTube,
con algunos tutoriales. Va a encontrar mucho de esta forma, Pero nosotros vamos a usar un método numérico, ¿verdad? Que, que no utiliza números binarios. Sí, vamos a trabajar con la máscara de su red, sí, vamos a trabajar con las cantidades de sus redes que nos pidan, sí, sí, con las cantidades de hosts que nos pidan, pero entonces vamos a usar un cálculo numérico. No es difícil, lo único es practicarlo, pues, practicarlo y acostumbrarse y acordarse de unas reglas o de conceptos o términos que ustedes deben de manejar. Tamaño de la red. Tamaño de la red consiste en la cantidad de direcciones que tenga la red más 2 direcciones reservadas que tiene toda red. ¿Cuáles son esas 2 direcciones reservadas? El identificador de red y la dirección de brote. Entonces, eso siempre ustedes lo van a considerar. Pero, eso sí, nosotros trabajamos con múltiplos exponenciales de 2. Entonces, si me dicen que el tamaño de la red son 100, más los 2 reservados 102, eso no es, 102 no es un múltiplo exponencial de 2, porque cuando yo hablo múltiplo exponencial de 2 es el resultado de un número, por ejemplo, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, así pues sucesivamente. Entonces, si la, la cantidad de hosts eran 100, más 2, las 2 direcciones reservadas más 102, entonces eso yo lo tengo que redondear a un número, este, ¿cómo sería? Exponencial de 2. Exponencial de 2, que en este caso sería 128, porque el anterior sería 64. 2 a la 6, 64, 2 a la 7, 128. Entonces, el tamaño de la red incluye todas las direcciones IP que disponga la red, más las 2 direcciones reservadas. Pero ese tamaño de red nosotros lo tenemos que redondear a un múltiplo exponencial de 2. Ahora, hay otro concepto. Número mágico es igual al tamaño de red si la máscara es mayor o igual que 24, ¿verdad? Que pleca 24. Número mágico, tamaño de la red es igual si la máscara es mayor o igual que pleca 24. Este famoso término, número mágico, siempre tiene que tener un valor entre 1 y 255. Si nos resulta menor que 1, tenemos que multiplicarlo por 256. Si nos resulta mayor que 255, lo tenemos que dividir entre 256. A eso recuerdo. Pero si nos resultó un número mágico menor que 1, por tanto, tuvimos que multiplicar por 256, nos vamos a correr un octeto a la derecha. Y si el número mágico era mayor a 255 y tuvimos que dividirlo entre 256, la corrida o el traslado es hacia la izquierda. ¿Eh? Ahora, algo importante, esto que dice aquí en la última línea, todo es múltiplo del número mágico. Por tal razón, es el origen del nombre, de ese nombre. ¿Eh? Pero este es un término que alguien lo inventó, pues no lo busquen en Google. Pero, ¿qué significa que todo es múltiplo del número mágico? O sea, el número mágico me va a permitir saber los identificadores de las subredes que me están solicitando. O sea, me va a ser más fácil en vez de estar poniendo, si es uno, por ejemplo, en la diapositiva anterior. Como la combinación es 0,1 y 0 es por 128 y 1 el 64, entonces es 64. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar trabajando con los números binarios en el caso tradicional. Aquí no, nosotros vamos a trabajar con el número mágico, que es un número decimal, pero lo que me va a permitir es conocer los identificadores de las subredes que estoy encontrando. Entonces, ya saben, el número mágico es alguien que lo inventó, no lo busquen en Google. Entonces, decíamos que hay dos formas de plantear el problema. El problema es, dado que nos den el número de sus redes, y el otro es que nos den que la red tenga, digamos, 1000, 2000 o 3000 hosts, o sea, que nos definen la cantidad de hosts que va a tener, o direcciones IP de hosts que va a tener su red. Son las dos formas. Uno que nos piden el número de sus redes y el otro que nos den la cantidad de IP que debe tener esa su red. Ahora, volvemos a repetir. Todo esto de las subredes debe ser un múltiplo exponencial de 2.
2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, así sucesivamente, 2 a la 16, 2 a la 17, todos esos valores. Entonces se debe redondear al inmediato superior. Ahora, si a mí lo que me están planteando es el número de sus redes, entonces, y decimos, va, que me piden subnetear una red, pero esa red viene asociada con una máscara. Entonces, para obtener el número mágico, ¿qué es lo que tengo que hacer? La máscara, eso sí, la tengo que representar en notación decimal separadas por puntos, porque me pueden decir máscara pleca 24, máscara pleca 16, máscara pleca 20, máscara pleca 28. Ok, me la pueden dar en forma de prefijo, que es cuando es la pleca y la cantidad de bits que tiene. Pero nosotros, para hacer estos ejercicios, necesitamos representar la máscara en notación decimal separadas por puntos. Entonces, una vez que ya la tenemos en notación decimal separada por puntos, lo que hacemos es identificar el primer número diferente a 255 en la máscara, moviéndonos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Luego que determinamos cuál es ese número, vamos a restarle ese número, primer número diferente a 255 en la máscara, se lo restamos a 256. ¿Verdad? A 256. El resultado de esa resta, ¿verdad? De esa resta, de esa diferencia del 256 con el número diferente, 255 que encontramos, lo vamos a dividir entre la cantidad de sus redes que nos están solicitando. Y eso va a ser el famoso número mágico, que lo que me permite es conocer los identificadores de la subred fácilmente. Entonces, rápido, aquí un ejemplo, vamos a ver, porque esto ustedes ya lo vieron, vamos a ver un ejercicio que está por aquí. Entonces, en este ejemplo, nos dan esa subred 192, 168.16.0, pleca 20 en 4 subredes. 4 es un número múltiple exponencial de 2. 2 a la 2, 4. Entonces no hay problema ahí. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Esta máscara, que está pleca 20, yo la tengo que representar en notación decimal separada por puntos. Entonces esto equivale a 255, 255, 240, 0. Entonces, ¿verdad? 240, 0. ¿Por qué 240? Porque 240 es el resultado de los 4 bits más significativos del tercer octeto. 128 más 64, 192 más 32, 224 más 16, 240. Entonces, 4 bits del tercer octeto y 8 y 8, primero y segundo, estamos hablando de 16, 20 bits. ¿Verdad? Entonces, encontramos que el primer número diferente a 255 en la máscara yendo de izquierda a derecha es el 240. Este 240 se lo voy a restar a 256 y esto me va a dar 16. Este resultado, la diferencia, yo lo voy a dividir entre la cantidad de sus redes que me están pidiendo. Me piden 4 subredes, entonces 4. 16 entre 4, 4. 4 es el número mágico. Pues no, el otro caso, cuando era menor o algo así, miré yo que sería multiplicar por 256. Claro, lo vamos a ver después. Entonces, bien, vamos a ver después. Ahorita estamos ahí. Entonces, algo importante. ¿Dónde fue que nosotros encontramos el primer número diferente a 255 en la máscara? Fue el 240, en el tercer octeto. En el tercer octeto. Entonces, como decía en la parte teórica, en la primera diapositiva decía que todo era múltiplo, el número mágico. Entonces, estos incrementos que voy a usar de 4 en 4 en 4 para encontrar los identificadores de las 4 subredes va a ser en el tercer octeto. En este caso, de acuerdo a lo que preguntó Bayardo, no hay cambio porque el número mágico resultó tener un valor superior a 1 y menor que 255. Después ya vamos a ver el caso que sea menor que 1. Entonces, para encontrar los identificadores de las 4 subredes que vamos a usar, siempre vuelvo a repetir,
la primera subred, la subred 0, va a ser igual a la que teníamos originalmente. 192, 16. Ajá. Solo una pregunta para rectificar. Ahí dividimos entre 4 porque es el número de sus redes, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Sí, primero es la diferencia del número diferente a 255, se lo resta al 256. El resultado de eso lo divide entre la cantidad de sus redes. Que en este Ok, caso son yes. 4. En este caso son 4, pues entonces 16 entre 4, 4 entre 4, Coordinador, diga. una pregunta también, no sé verdad si sea tonto también. Las dos redes que usted dijo que iban a estar, usted dijo que iban a estar dos redes reservadas. ¿Eso también se mira en la parte del ejercicio o es solo a nivel No, no, contextual? no. Ahorita hablamos, bueno, tal vez no sé qué, como les digo, hay muchos videos, encuentran tal vez ahí en YouTube. Anteriormente, desde las redes se reservaban la primera y la última. Hoy en día, como las redes son sin clase, si yo obtengo 4 subredes, las 4 las puedo ocupar. Antes, haciendo el uso de este mismo ejemplo, ocuparía 2. ¿Por qué? Porque la primera no la podía ocupar y de la última. Pero eso era antes. Hoy en día, si yo encuentro 4 subredes, las 4 las puedo ocupar. Si encuentro 8, las 8 las puedo ocupar. Lo que sí tal vez te confundiste es de que cada una de esas subredes va a tener su propio identificador de red, que es estos valores que aparecen aquí, y su propia Eso sí, y su eso propia sí, y su a la- propia dirección de broadcast. sí, eso sí, lo de aquí el ejercicio sí lo comprendo, lo que se realizó. Todo esto de aquí sí comprendo la operación matemática que se hizo. Pero cada una de esas subredes, ahí no hemos visto cuántos hosts tiene. Porque como les digo, el ejercicio lo pueden plantear pidiéndonos cantidad de subredes o cantidad de hosts por subredes. Ahorita estamos en el caso cantidad de subredes. No sabemos cuántas direcciones de host tiene cada subred, pero lo podemos determinar. Pues. Ya. Entonces, continuando, ¿eh? Continuando. A mí me piden 4 subredes, son 4 subredes las que voy a encontrar, pero cada una de esas subredes tiene su propio identificador, que para eso me sirve el número mágico, para eso encuentro el número mágico. Partimos de que la primera subred va a ser igual, o sea, la primera subred, la subred 0, va a ser igual a la original, el mismo valor, 192, 168, 16, 0, 192, 168, 16, 0. Ya la subred 1, yo lo que le voy a sumar es el número mágico que encontré en el tercer octeto. ¿Por qué en el tercer octeto? Porque en el tercer octeto fue también donde yo encontré el primer número diferente, 255 en la máscara. En este caso fue 240. Y como el número mágico me dio un valor superior a 1 y menor a 255, seguimos trabajando en el tercer octeto, que fue donde encontré el primer número diferente a 255 en la máscara. Entonces, 4 más 4, que es el número mágico, va 16 aquí, voy a dejar 20 la siguiente subred. 20 más 4, 24. Y 24 más 4, 28. Estos serían los 4 identificadores de las 4 subredes que me piden, ¿verdad? Ahora, aquí me decían que esta era máscara pleca 20. Ahora yo quiero saber cuál va a ser la máscara de estas nuevas subredes, porque la máscara va a tener, o sea, la máscara va a tener más bits, o sea, en forma de prefijo ya no va a ser pleca 20, sino que puede ser pleca 21 o pleca 22, lo vamos a ver. Entonces, la forma de determinar la máscara es sencillo. A 256 yo le voy a restar el valor del número mágico, que en este caso fue 4. Entonces, 256 menos 4 me da 252. Este valor va a ser el que va a tener la máscara, pero en el tercer octeto. En el tercer octeto. ¿Por qué en el tercer octeto? Porque fue en el tercer octeto donde yo encontré el número, el primer número diferente de 255 en la máscara, yendo de izquierda a derecha. Entonces, 252. 252 equivale a la suma de los 6 bits más significativos del tercer octeto. 128, 64, 32, 16, 8 y 4. Si suman eso, da 252. Entonces, la nueva máscara, si la
representar en forma de prefijo, sería pleca 22. Pleca 22. Ahora, déjeme abrir una hoja en Excel. Y ahí podemos sacar la cantidad de hosts, ¿verdad? Y las direcciones de hosts, teniendo ya la máscara. Sí, si ya tenés la máscara, ok, ¿cómo lo harían? Alguien que me ayude ahí, ¿cómo lo harían si ya tenemos la máscara? Sería 2 por la cantidad de bits 2 elevado a la cantidad de bits de host, para las direcciones de host. Y Entonces, para la cantidad de host, igual, nada más que se restaría 2. correcto. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuántos bits de hoja hay de acuerdo a esta máscara? 10. Hay 10, correcto. Entonces, 2 a la 10 es 1024. Sí, 1024 en direcciones. 1024 Sería menos las 2 reservadas. 1022, entonces, cantidad de host. De host, de direcciones que podemos usar. Pero hay otra cosa que ustedes también tienen que manejar, ¿no? Ok, ya sabemos en este ejercicio cómo determinar la cantidad de hosts útiles, que en ese caso sería 1022, la cantidad de direcciones son 1024, le restamos las 2 reservadas, ¿verdad? Pero yo también les mandé unos ejercicios donde pedía encontrar como los límites de cada sujeto, o sea, no los límites, sino los rangos. La Sí. primera dirección útil y Sí, la La última. última y última. la difusión. Y la Y la de última broadcast. y la de broadcast, correcto. Entonces, miren, De hecho, profe, en la última va en dependencia, ¿verdad? Según los ejercicios que hice con los que nos mandó, va en dependencia de la dirección de broadcast. Lo que yo tuve que hacer es sacar la de broadcast primero para saber la última dirección. correcto. Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar ahorita. Pero no voy a abriendo Excel para hacer una tablita. No se ve, profe. Ahora sí. Ok, entonces miren, yo hablaba, bueno, este es el identificador de red, y encontramos que eran 192, 168, 16, 0 la primera, 192, 168, 16, 20, no, 20, 20, 0, perdón. 20, 0 la segunda, 192, 168, 24, 0 la tercera, y 192, 168, 28, 0. No sé si lo miran, no está muy pequeño, pero vamos a subirle un poquito. Pero. Pero mire, una pregunta que también conforme a los ejercicios que nos envió, usted dijo que estas direcciones ya no se dividen por clases, ¿verdad? Pero hay un ejercicio que creo que se tiene que tomar las clases ahí para poder determinar, porque por ejemplo, creo que para la clase B se toman 16 bits de red y 16 bits de host. Así tenía entendido, ¿no? O ese era solo para nivel educativo. No, lo mencionamos, pero ahora es sin clase. Ya es sin clase, pues, pero el hecho que empiece con el hecho que empiece con 192 no significa que es clase C. Entonces, miren, primera útil, última útil y la de dirección de broadcast, ¿verdad? ¿Cómo sacarlo o cómo hacerlo de forma más fácil, pues? ¿Cómo hacerlo de forma más fácil? Sí. ¿Cómo hacerlo de forma más fácil? Miren, así como decía Bayardo, dice, yo encontré las de broadcast y después encontré la primera, la última. Ok, si yo tengo, Wilton, profe. perdón, Winston, perdón. Ok, entonces si yo tengo que esta red, tu identificador es 192, 168, 18, 0, y la que sigue es la 192, 168, 20, 0. Si yo le resto una a esta dirección, 192, 168, 20, 0, lo que me va a resultar es la dirección de broadcast de la red anterior, que sería 192, 168, 19, 255. Porque si ya le sumo 1,
a 255 me va a dar 256, pero me pasarían 8 bits 0 y el 256 es el noveno bit. Se suma 1 al lado izquierdo, pues como cuando sumamos en decimal. Entonces, 255 más 1, 256. Entonces eso me haría 8 bits 0 y un 1, el noveno 1. Entonces pasa al otro que incrementaría 19 a 20. Y entonces el que sigue aquí. Igual aquí. ¿Cuál es la siguiente red? 193, 192, 168, 24, 0. La anterior a ella, ¿cuál va a ser? La 192, 168, 23, 255. 192, 168, 23, 255. Ahora, para esta, la 24.0, para la 24.0, si la que sigue es 28.0, la anterior a ella sería 192, 168, 27, 255. Y para esta, si le seguimos sumando 4, sería 32.0, ¿ah? 32.0, pero la anterior a ella sería 31, 255. Ok, si yo tengo los límites, los identificadores de red y los identificadores de broadcast, la primera útil es la que le sigue al identificador de red, que sería 192, 168, 16, 1. O sea, a esta de red, yo le sumé 1 nada más. Igual, la primera útil para esta sería la 192, 168, 21. Para esta otra sería 192, 168, 24, 1. Y para esta la 192, 168, 28. Ok, y la última, si yo tengo la de broadcast, que es el extremo, le resto 1 a la de broadcast. ¿Ya? Para determinar la última útil. La última útil es la anterior a la de broadcast. Entonces sería restarle 1 a la de broadcast. Entonces aquí me quedaría 192, 168, 19, 254. Para este sería 192, 168, 23, 254. Para este 192, 168, 27, 254. Y para este 192, 168, 31, 254. Entonces, de esa manera, fácilmente yo puedo llenar esta tabla. Si ustedes se fijan, no hemos usado números binarios, pues. No hemos usado números binarios. ¿Pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Por el momento no. ¿Todo claro? Marco, Marco, ¿está claro? Sería repetir el proceso varias veces para... Profe, disculpe, la única diferencia con esto en este caso es porque se está viendo en sus redes, pero anteriormente los ejercicios que nos había puesto pues tenían diferentes máscaras de su red, entonces por eso era diferente el proceso, pues, pero en este caso aquí viene siendo muy similar y algo repetido, creo. Así es. Repetí que no te escuché. Es que en los ejercicios que nos había puesto, porque nos puso uno similar a este también, nada más que en este caso aquí se está viendo en sus redes. Los otros nos daban en el ejercicio que nos brindó. Ah, bueno, era redes individuales, es correcto. Correcto, sí, eso le digo, que aquí en este caso es un poco, creo yo, un poco más fácil porque ya son sus redes y parece que solo va incrementando. Correcto, Y la otra no. correcto, porque nosotros el proceso que vamos a ocupar es este. Por eso lo estoy. Pero miren, lo que nosotros manejábamos, lo que nosotros determinamos inicialmente solamente fue el identificador de red. Esto lo hicimos con el número mágico. Ya, y bajo la máxima que deben de recordar. La primera subred tiene el mismo valor que la red inicial que nos dieron. Ya, y después de ese valor es que nosotros vamos a ir incrementando usando el número mágico, dependiendo del criterio de donde estamos trabajando. Pues en este caso, 240 era el primer número diferente, 255 en la máscara, ¿verdad? Tercer octeto, y como el número mágico nos dio superior a 1 y nos quedó 55, entonces seguimos trabajando en el tercer octeto. Entonces el incremento de este número mágico va a ser en el tercer octeto, Ahora, repito, para determinar el valor de la máscara, el nuevo valor de la máscara,
le restamos a 256 el número mágico encontrado, que en este caso fue 4 y nos da 252. Este valor lo seguimos trabajando en el tercer octeto. ¿Ya? Y entonces nos da que la máscara nueva es 255, 255, 252, 252, Pero si yo les pido esto, porque son ejercicios que generalmente les van a pedir para trabajar esto, ya nosotros vamos a tener que encontrar la primera dirección útil, la última dirección útil y la dirección de Brodka. Entonces, para ir encontrando, o sea, yo les sugiero, pues, antes de encontrar la primera y la última, lo que yo sugiero, si ustedes tienen el identificador de red, ¿verdad? Si tenemos el identificador de red, ¿verdad? La de Broadcast la encontramos fácilmente restándole 1 a la siguiente al siguiente identificador de red. Si yo le resto a 192, 168, 20.01, el resultado va a ser 192, 168, 19, 255. Entonces restamos el identificador perdón, le restamos al identificador de red de la red siguiente 1 y encontramos la dirección de broadcast de la red que estamos trabajando. ¿En eso estamos claros? Sí, y en un trabajo coordinador, ¿para qué nos pedirían la dirección de broadcast de las diferentes IP? Es que la dirección de broadcast la necesitas. Por ejemplo, si te digo, por ejemplo, hay unos ejercicios que les mandé y que ustedes debían de identificar que si era dirección de broadcast, que si era dirección de red, si era de host. ¿Ya? Entonces hay unos ejercicios, porque también puedes tener una captura, en la vida real puedes tener una captura de una saturación de tu red y vos decís, están bombardeando a esta dirección, pues tienes que determinar que si es de broadcast, pues, o si es cualquiera, ¿no? Entonces, para identificar las redes, porque al final esta dirección la ocupan los equipos para un propósito especial, cuando ellos no tienen específicamente a quién preguntarle dentro de su LAN. Entonces ellos le mandan a preguntar a todos. Para eso es la dirección de broadcast. ¿Ya? Entonces Entendido. podría ser un caso de que tu red está lenta, pero puede ser por saturación de mensajes de broadcast. Hacer una captura usando Wireshark y vos mirás, pues es que están mandando a esta dirección N cantidad de mensajes. Entonces vos decís, me están haciendo una tormenta de broadcast, una cosa así. Entonces es útil para ese tipo de casos, porque también, bueno, por ese tipo de casos, y también porque los equipos la ocupan, pues, para casos especiales que ellos necesiten consultar algo a alguien de la red, pero no saben específicamente a quién, entonces les preguntan a todos. ¿Ya? Pero que la podamos usar, no la podemos usar. Como ejemplo, si ustedes hacen una combinación en su equipo, en su computadora, una combinación de dirección dirección IP con máscara que resulte un identificador de red, el mismo sistema operativo les manda un mensaje que la combinación de la IP y la máscara es inválida. O si hacen uso de una dirección IP junto con la máscara y resulta que es una dirección de broadcast, entonces el mismo sistema operativo les genera ese mensaje que la combinación pues de la IP y la máscara es inválida. Entonces son formas, ¿verdad? Son formas. Ahora, otra cosa, muchachos. Hasta este momento todas estas subredes tienen el mismo tamaño. Decíamos que todas ellas iban a tener 1024 direcciones menos las dos reservadas, ¿verdad? Todas ellas tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Todas ellas son iguales. ¿Ya? Entonces, todas son iguales, o sea, de igual cantidad de hosts, por tanto, todas tienen la misma máscara. Determinábamos que la máscara iba a ser 255, 255, 252, 252.0, ¿ah? De acuerdo a lo que mostrábamos en el ejercicio. Entonces, todas ellas, todas estas identificadores de red tienen una máscara pleca 22 y todas tienen 1022 direcciones, ¿ya? Restándole el identificador y la dirección de broadcast. ¿Ok? Entonces, si nosotros partimos de esto, muchachos, si partimos de esto, que yo tengo un escenario, por ejemplo aquí, ¿lo ven?
¿Ven el Sí, se ve, se ve. Ok, entonces, si nosotros tuviéramos... Espérenme, aquí voy a quitar algo. Ok, entonces, miren, aquí hay un escenario de 3 redes. De tres redes. Pues tenemos un router con 3 LAN nada más. 3 LAN. ¿Verdad? Entonces, si yo les dejara como tarea, digamos, por favor, asignar direcciones a estos equipos. Aquí hay una convención que ustedes deben de decidir. Esto es libre, pero lo tienen que escribir generalmente, o sea, lo tienen que escribir y definir como un estándar cuando ustedes administren una red. Por ejemplo, cada uno de estos servidores, cada una de estas PC, cada una de estas PC y esta impresora, se conectan a un switch y todas esas LAN se conectan a un puerto del router, ¿verdad? Entonces, estamos claros que las interfaces del router o el IP que le dé a la interfase del router le va a servir de puerta de enlace predeterminada a estos equipos, ¿eh? Estamos claros de eso, ¿eh? Entonces, hay una convención que ustedes la deben de decidir para ser constante en sus redes. Una de ellas es usar la primera dirección útil de tu red como puerta de enlace predeterminada, es decir, como la dirección IP que voy a usar en la interfaz del router que se conecta a mi LAN. Eso lo deciden ustedes, pero tiene que ser, como decir, consistente. O sea, si lo usan una vez, tiene que ser siempre eso. O también pueden usar, que no es problema, la última dirección útil de la red para la interfaz de router que se conecta a tu LAN. Pero tiene que ser consistente. No es que a uno le voy a dar la primera, al otro, en el otro lado le voy a dar la última, o en el otro le voy a dar la décima. Entonces, todo esto es con el objetivo de facilitarle la administración de la red. Para que ustedes saben que hay un problema, la primera dirección útil de mi red es la del router, ¿verdad? Cosas así, pues. Entonces, hay que ser consistentes en esto. ¿Me entienden? Entonces, a estos equipos, vamos a ocupar, porque esa es la tarea que les voy a dejar. Vamos a ocupar, bueno, aquí le voy a poner en el packet tracer, le voy a poner, digamos, red 0, su red 1, pero vamos a mover. Y la subred 3. Y la subred 3 para acá. Entonces, de esto que tenemos nosotros aquí, yo tengo red 0, red 1, red 2 y su red 3. Ok, ¿de dónde salen estos números? 0, 1, 2, 3. Volvamos a la diapositiva y salen de este concepto de la forma tradicional, joven. Vamos a ver. Perdón. De la forma tradicional salen ese concepto, su red 0, su red 1, su red 2, su red 3. Miren, si nosotros, bueno, es igual el caso de que se prestaron, bueno, no se prestaron, se ocuparan 2 bits para sus redes, pero entonces si fueran estos 2 bits 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2 y 1, 1, 3. Entonces, de estas combinaciones es que yo utilizo su red 0, su red 1, su red 3, así sucesivamente. Pero para que no se me confundan, siempre partimos la red 0 y después vamos 1, 2, 3, así dependiendo. Si son 8, llegaríamos hasta las 7. Si son 16, llegaríamos desde la 0 hasta la subred 15. Pero partimos de la subred 0, ¿ok?
¿Estamos bien? Hola. Sí, profe. Sí. Entonces, yo les voy a compartir este archivo ahorita y ustedes me le van a asignar, para que no se me duerman. No, si eso, no fue el tiempo ya. Entonces, miren, les va a quedar de tarea solo para que practiquen, Yo les voy a mandar estos dos archivitos, bueno, los puedo mandar ahorita aquí por creo que, déjame. Tendríamos que la enviara por el correo. Les voy a mandar por el correo los dos archivos. Y entonces, ¿qué van a hacer en el packet? Pero ahí les mando el detalle. ¿Qué direcciones le van a asignar a las PC, a la impresora, al switch? ¿Y qué es lo que van a hacer? Miren, similar al ejercicio que hicimos, lo único que ahora, en el ejercicio anterior solo era una PC en cada extremo y un switch. ¿Verdad? Ahora tenemos 3 equipos en cada LAN y un switch. Entonces, yo les voy a mandar las especificaciones para que lo practiquen. Y mañana seguiríamos con otra parte que tiene esto. Pero yo les decía el caso de que todas estas redes tienen el mismo tamaño. Entonces, si tienen el mismo tamaño, tienen la misma máscara. Pero nosotros vamos a estudiar algo que también se implementa, ¿verdad? Que lo miraríamos mañana, que es máscara de su red de longitud variable. Máscara de su red de longitud variable. Esto consiste en que, ya a diferencia de lo que hemos visto, de que todas ellas tienen el mismo tamaño, la misma cantidad de hosts, ahora va a depender de los requerimientos. Puede ser que una subred tenga 100 hosts, otra tenga 20, un enlace punto a punto, eso no requiere 2 direcciones. Entonces, vamos a hacer eso. Pero no, pero te voy a dar la tarea para mañana, pero voy a explicar esto ahorita mejor. Voy a terminar lo de VLSM y les mando la tarea. Pero solo voy a explicar los de VLSM y mañana miraríamos un ejemplo de VLSM. Entonces, miren, VLSM consiste en máscara de su red de longitud variable. Entonces, tal vez un poco confuso para ustedes, pero ¿qué es lo que va a consistir aquí? Nosotros vamos a dividimos las subredes. Ejemplo, lo que teníamos en 4 subredes. Ejemplo, como lo teníamos en 4 subredes. Pero el VLSM consiste en que yo voy a seguir a esta subred. Yo la voy a devolver a dividir para lograr un tamaño de acuerdo a la cantidad de hosts que tengo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Miren, por ejemplo, tenemos esta dirección de red. 192.168.1.0, pleca 24. Nos piden dividir esa red en 4 subredes. Una de 100 hosts, otra de 40 hosts, otra de 128 hosts, de 10 hosts y otra de 2 hosts. O sea, si ustedes se fijan, una de 100, otra de 40, otra de 10 y otra de 2. En VLSM, como lo dice aquí en la última línea, siempre vamos a iniciar con la red más grande, o sea, de más a menos en VLSM. Primero, como que vamos a cumplir con los requerimientos de la red que tenga mayor cantidad de hosts, ¿verdad? La máscara en este caso es pleca 24, ¿verdad? Pleca 24. Y había una máxima que decía que el número mágico era igual al tamaño de la red si la máscara era mayor o igual a pleca 24. Entonces, la subred A, que es la más que tiene mayor demanda, la que requiere más. ¿Cuántos números de hosts hay? 100, ¿verdad? Pero a esos 100 le tenemos que sumar las 2 direcciones reservadas, me da 102. Pero 102 no es un número múltiplo exponencial de 2, ¿verdad? Porque 64, 128. Entonces redondeamos a 128.
128 sería el tamaño de la red. Recuerden el término, tamaño de la red es cantidad de IP de host más las dos direcciones reservadas. 128. Pero como en este caso la máscara es mayor o igual que pleca 24, el tamaño de la red es igual al número mágico. Número mágico, 128. La máscara en el cuarto octeto sería 256 menos el número mágico. El número mágico es 128. Entonces va a ser igual a 128. ¿Por qué en el cuarto octeto, jóvenes? Porque la máscara original es pleca 24 y pleca 24 en decimal sería 255, 255, 255, 0. ¿Dónde está el primer número diferente a 255 yendo de izquierda a derecha? En el cuarto octeto. Entonces, por eso que este valor de la máscara es en el cuarto octeto, 128. Si el valor de la máscara en el cuarto octeto es 128, significa que el bit más significativo del cuarto octeto es el que es 1. Entonces tendríamos 24, que es el original, más 1, 25 bits. Y la dirección de la subred sería, si ustedes se fijan, aquí vuelve a pasar o a suceder lo que ya habíamos visto. La primera subred es igual a la que nos dieron originalmente. 192, 168, 1.0. Ok. ¿Cuál sería la siguiente subred? De acuerdo al ejemplo que hicimos anteriormente. ¿Qué hacíamos? Sumábamos el número mágico, recuerdan, ¿no? Pero ahora lo tendríamos que sumar, este valor que es 128, ¿a dónde? En el cuarto octeto. Entonces, el siguiente identificador de su red sería la 192, 168, 1, 0. Eso sería 128, perdón. Entonces, ¿verdad? Entonces, la siguiente subred es 40 hosts, más los dos reservados, 42, pero eso no es un múltiplo exponencial de 2. Entonces, redondeamos a 64. 64, 2 a la 6, porque el anterior sería 2 a la 5, 32. Entonces, como estamos bajo esa condición de que la máscara mayor igual a 24, tamaño de red igual al número mágico, aquí no hacemos cálculo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se cumple eso. Si la máscara es mayor o igual a pleca 24, el tamaño de la red es igual al número mágico. 64. Entonces, ese 64 se lo restamos a 256 más 192 para determinar el valor de la máscara en el cuarto octeto. ¿Por qué en el cuarto octeto? Vuelvo a repetir, porque la máscara original es la pleca 24, que significa 55, 0. Valor diferente a 255 en la máscara, primero, 0 en el cuarto octeto. Entonces 192 sería la suma de los dos bits más significativos del cuarto octeto. 128 más 64, 192. Entonces tendríamos 24 más 2, 26 bits. Pero el identificador de la subred sería 192, 168, 1. Y en el cuarto octeto, 128, 128, 128. Era lo que les explicaba antes. Si esta red era 1.0, yo le sumaba su número mágico para el siguiente identificador sería 1.128. ¿Por qué? Porque la suma lo hago en el cuarto octeto. Ok, entonces yo tengo que ahorita este identificador para su red B es 192, 168, 1.128. El siguiente identificador sería sumándole 64 en el cuarto octeto, que me daría 192, ya lo vamos a ver. Entonces, la tercera subred tiene un tamaño de 10. 10 más 2, 12, no es un múltiplo exponencial de 2. Pues redondeamos a 16. Se cumple que si la máscara es mayor o igual que 24, el tamaño de la red es igual al número mágico. Entonces este número mágico se lo resto a 256 para determinar la máscara en el cuarto octeto. Me da 240. 240 sería la suma de los 4 bits más significativos del cuarto octeto, serían 128, 64, 32 y 16. Entonces por esto el pleca 28. Y el identificador de red sería 192, 168, 1, 192. 192. El siguiente identificador
que tendría que usar este número mágico. Sería 192 más 16, que me da 208 en el cuarto octeto. Vamos aquí. La subred 4, piden 2 hosts más 2, 4. ¿Verdad? 4. Entonces 4 es el tamaño de la red. Es un múltiplo exponencial de 2, entonces el número mágico también 4. Para determinar la máscara en el cuarto octeto, 256 menos 4 igual a 252. Esto equivaldría a pleca 30, porque en el cuarto octeto, para que dé 252, serían los 6 bits más significativos: 128, 64, 32, 16, 8 y 4. ¿Verdad? Y el identificador de la subred sería 192, 168, 1, 208. Entonces, de esa forma, yo podría determinar los identificadores de su red. Tengo las máscaras de cada una de esas subredes, que tiene un tamaño diferente. Como tienen un tamaño diferente, cuando hablo de tamaño, si tienen un tamaño diferente, entonces, por tanto, cada una de ellas tiene una máscara distinta: 25, 26, pleca 28, pleca 30. Y es por eso el origen del término máscara de su red de longitud variable. ¿Preguntas, jóvenes? No, se fueron. Todo bien, coordinador. Mire, yo quería preguntar con respecto a la tarea, que si es necesario que le damos la tabla de Excel o solo con enviarle el resultado en Packet Tracer. No, la tarea solo es resultado en Packet Trace. Ok. Pero yo voy, como son varios, lo que voy a hacer es que asignen direcciones IP diferentes, para que no todo el mundo haga lo mismo. O sea, porque el rango, como hay bastantes direcciones, cada subred es de 1022, entonces ahí podemos cambiar números. Voy a hacerles una tablita yo. ¿Ok? Eso se lo comparto hoy, sí. Eso Ok, ok. para que practiquen. Ok, entonces, bueno, esto ya lo explicamos. Ok, miren, si me pidieran de acuerdo a este caso, encontrar los límites, pues, o el broadcast de cada una de esas subredes, ¿qué harían? Miren, tengo la primera, 192, 168, 1.0. La que sigue, que es la subred B, sería la 192, 168, 1.128. ¿Verdad? Así no es. ¿Cómo no? Así es, sí, está correcto. Entonces, miren, la que sigue es la 192, 168, 1.128. Entonces, para determinar la de broadcast de esta 192, 168, 1.0, yo le tengo que restar 1 a esta red, a la que sigue, pues 192, 168, 1.128. Entonces, la de broadcast de esta sería la 1.127. Para esta, la 192, 168, 1.128, la que sigue, la 192, 168, 1.192. La anterior a esta, que sería la 1.191, sería la de broadcast de la 192, 168, 1.128. Ahora, para esta 192, 168, 1.192, su dirección de broadcast sería la anterior a esta su red, que sería la 192, 168, 1.207. Y a esta la que le sigue, como el número mágico es 4, sería la 212, ¿verdad? Si yo le sumo a 208 el 4 en el cuarto octeto, me da 202. Entonces, la anterior a esa 212, que sería la 211, sería la de broadcast de esta subred. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes pudieran conocer los extremos. Pues los identificadores ya los tenemos, pudiéramos conocer las direcciones de broadcast, y si conocemos las direcciones de broadcast, perfectamente podemos conocer la dirección útil, la primera y la última dirección útil. Entonces, preguntas, jóvenes. Todo bien, todo bien. Ok, entonces, miren, vamos a quedar con esto.
esto que ya está más difícil, ¿verdad? Esto que ya está más difícil lo dejaríamos para mañana porque les voy a dejar la tarea. Para no saturarlos mucho, pues esto lo dejaríamos para mañana. ¿Está bien? Bueno, profe. Está bien, está bien. Bueno, profe. Entonces, Excelente, profe. entonces, Está bien, profe. entonces, mire, para resumir, lo que les va a quedar es este ejercicio donde quiero que practiquen lo que ya hemos visto, o sea, no vamos a implementar nada nuevo. Lo único que vamos a asociarlo con la parte de esto de la asignación de dirección. Yo les voy a mandar una tabla donde les va a decir la primera, la décima, la quinta, no sé qué cosa, entonces, ¿verdad? ¿Cuál es la que van a ocupar? ¿Verdad? ¿Cuál de direcciones en cada uno de los segmentos? Porque hay bastantes direcciones, por suerte hay 1022 direcciones en cada una de sus redes. Entonces yo les puedo asignar valores diferentes solo para que practiquen, realmente es para que practiquen. O sea, cómo asignar las direcciones a las interfaces, cómo asignar el IP a las PC, cómo la puerta de enlace predeterminada a los switch, las direcciones IP de las interfaces de los routers. Le pueden poner un nombre, el nombre no importa, o sea, lo de las contraseñas y esas cosas, tampoco lo voy a evaluar en esa parte, o sea, no les pido, sino que solamente es la asignación de direcciones, de acuerdo a una tabla que yo les voy a compartir ahí al correo, al mismo correo donde los mando a invitar, ahí les voy a mandar este archivo de Packet Tracer y la tablita en Excel con las direcciones con que van a trabajar de acuerdo a estos rangos, con estos rangos que tenemos. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno. Está bien, profe. Correcto. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Qué buenas noches. Dele, buenas noches, profe. Dale, Buenas pues, noches, profesor. buenas noches.